Dale con los dedos. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos de Amazing Grace, todos los que nos ven por Facebook. Un saludo muy especial aquí desde Tamarack. En este día de resurrección estamos haciendo hoy el servicio al parque. A todos los que nos están viendo, bienvenidos. A los que todavía no han llegado, pueden todavía llegar aquí al parque de Water's Edge en Tamarack, donde vamos a hacer este servicio especial. Luego vamos a tener una reunión con comida y juegos para los niños. Va a ser un día especial, un día en el que celebramos una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorarlo, vamos a alabarlo y luego vamos a compartir un pequeño mensaje que yo sé que es de edificación para todos nosotros. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, yo confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship His holy name. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hoy es un día que nosotros celebramos de manera muy especial. Hoy conmemoramos el día en que nuestro amado Señor Jesucristo se levantó de la muerte
nunca se encontró, ningún arqueólogo encontró la tumba del Señor Jesús, porque simplemente Él no se quedó allí. Los arqueólogos pueden estar buscando y estar buscando, los arqueólogos ateos, para demostrar que Jesús murió y que se quedó allí en esa sepultura, pero no fue así. Pueden buscar todo el tiempo que quieran, no lo van a encontrar, porque Él está vivo. Hoy celebramos que nuestro Señor resucitó. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo pusiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
bienvenidos a los que nos están viendo desde Colombia. Evelyn, Dios te bendiga, qué rico poder saber que tú estás ahí, que si el Señor permite esta palabra hoy solo para ti, también ha valido la pena, pero sé que no es solo para ella, es para mí, es para el pastor, primeramente, porque el primero que tiene que ser transformado con la palabra de Dios es el que la predica. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, pero a predicarla desde la transformación de nuestras vidas. Y eso es algo que se da porque Él vive. Hoy, al realizar este servicio en este lugar, estamos realizándolo en un parque cerca de nuestra casa. Es un lugar bello, bello, bello. Y es tan bello que todo el mundo quiere hacer aquí cosas. Y resulta que por la pandemia no se están alquilando los lugares. Entonces el que primero llega, primero lo coge. El que primero se arrodilla, primero se confiesa. Y esta mañana llegamos corriendo con Nemo a las 8 de la mañana pensando que éramos los primeros. Y ya estaba gente acá. Cuando llegamos, habían personas como a unos metros del kiosco donde nos encontramos. Y yo salí corriendo del carro y llegué aquí y las personas, ¡hey, hey, hey! Lo tenemos ocupado. Y yo le dije a Memo, no, ¿cuál lo tenemos ocupado? Ahí no hay nada. Yo llegué, yo lo pongo y empezó mi corazón a acelerarse. Acelerarse porque hemos planeado tener este día juntos en un lugar abierto, donde nos podamos ver personas que decimos, hoy resucitaron, porque hace rato no nos vemos y nos hacen mucha falta. Entonces empezó mi corazón, como siempre, a afanarse, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a ir de acá, voy a pelear por este lugar. Llamé a un amigo que es policía de Tamarack, lo levanté del dolor que tiene, que le pusieron la vacuna el viernes también y está vuelto nada. Yo no sé si lo vuelto nada es por cuestión de género masculino. No, porque realmente la vacuna les da durísimo, porque a Memo le tocó también resucitar hoy después de que lo vacunaron el viernes, porque es el pastor y tiene que predicar, pero se ha sentido súper mal. El cuento va, mis queridos, es a que nos empezamos a afanar. Yo fui, el otro kiosco estaba también, había personas y me dijeron, no, esto no está reservado, no está reservado. Ya eran las 9:15 de la mañana y nosotros bajamos las cosas, entonces plan B, porque uno cree que es muy inteligente y hay un plan B, corrimos para otro lado a ver si poníamos unas carpas y unas sillas y lo hacíamos allá y las mesas y el corazón se aceleraba. Llegó Mariette y Mariette me venía para ayudarme, para poder ir a mi casa, a traer la comida, a traer las niñas, a traer otras cosas. Y llegaron las personas que se supone le dijeron a Memo, mira, que hay una app en el que esto está reservado. Pero ya después de hablar con la persona que hace el mantenimiento en el parque, le dije, señor, ¿están reservando el parque? Y me dice, no, no se está reservando. Entonces dije, la persona nos mintió. Y la persona llegó con su hijo y 2 personas más, habla inglés. Entonces le dije, mire, qué pena, pero esto no está reservado. Yo empecé como agresiva. Lo siento, pero no, hasta que el Espíritu Santo empezó a hablarme a mi corazón y me dijo, ¿tú sabes qué día es hoy? Hoy es el día más importante que celebra tu corazón. Así, en ese momento cuando yo estaba afanada y turbada porque todo saliera bien, el Señor me recordó que Él vive. Que Él vive. Amén. Yo le dije a la señora, me rendí en ese momento, no quise seguir peleando y le dije, I'm sorry. Le dije, este día es el día más importante para mi fe. Este día es el más importante para nosotros. Y yo no quiero pelear con usted. Yo no quiero pelear con nadie. Le dije, tengo tanto sobre mis hombros, señora. Le dije, tengo que preparar todo para que mi marido pueda predicar tranquilo. Y tengo que prepararme para recibir a las personas que vienen. Y que tal vez hace rato no veo, con amor. Amén. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo, dile que a la primera persona que tengo que recibir en esto que hoy estamos haciendo, iglesia, es a ella. Le dije, a quien tengo que mostrarle, señora, el amor primero, es a usted. Y esa señora se le bajó todo y a mí también. Le dije, a usted, compartámoslo. ¿A qué horas necesita el lugar? Me dijo, a las 3 de la tarde. Le dije, yo lo necesito de 11 a 1:30. Y él me dice, claro. Le dije, mire, hoy es el día más importante porque Jesús vive. Y me dijo, yes, Él vive. Le di un abrazo y le dije, yo le voy a guardar el lugar, y nos dejó su hijo guardando el lugar. Entonces ahora estamos cuidando su hijo y el lugar para él. Pero es una lección de vida. ¿Por qué? Porque esto que pasó en mi vida le pasa a la vida de todos nosotros cuando nos enfrentamos a cosas que no esperamos.
enfermedad, los accidentes fatales, la muerte, las quiebras económicas, la falta de trabajo, y empezamos a desesperarnos y empezamos a ver la cruz donde sabemos que Jesús murió, pero ahí cuando Él murió, hasta sus discípulos tuvieron desesperanza y huyeron pensando en que no había más opción, y a veces así nos la pasamos nosotros los cristianos, pensando que Él está en la cruz. Y hoy Cristo, en medio de esta calamidad que yo tenía en ese momento, porque todo estuviera listo, me dijo: es que yo no me quedé en la cruz, yo vivo, no sé cuál es el problema que estás atravesando, no sé si es mental, porque aún no has entendido cuán amada, cuánto favor y gracia hay sobre tu vida. No sé si te quedaste sin trabajo en medio de la pandemia y estás a punto de perder la casa. No sé cuál es tu problema. Pero no solamente mires a la cruz, donde el Señor dijo: consumado es y consumado fue. Mira al cielo, donde el Señor vive. Mira a tu corazón, donde decidió habitar el Señor. Hoy el Señor me dio una lección de vida. Bienvenidos. ¡Qué regalo de Dios! Creer no solo en el Dios que murió, porque murió y demostró que era hombre como tú y como yo, pero que resucitó y nos deja ver día tras día y nos revela momento tras momento que Él sigue siendo Jesús, Dios. Yo te invito a que oremos y preparemos nuestro corazón para que hoy podamos entender esta realidad que transforma. Transformó mi ansiedad por tener todo bajo mi control en saber que Él está vivo y que tiene el control. Si Cristo realmente vive en ti, lo que debe marcar tu paz es que Él aún tiene el control. Tiene el control de tu salud, tiene el control de tus finanzas, tiene el control de tus hijos, tiene el control de tus papeles, tiene el control de esta su iglesia. De esta su iglesia. Así que oremos y preparémonos para que la palabra de hoy caiga en un corazón que dé fruto. Y el fruto se da no por lo que ahora vas a orar 2 horas más. El fruto se da porque vas a extenderle amor a tu esposo cuando peleas, a tus hijos cuando te sacan la paciencia como hoy, a tus amigos cuando te fallan. Hoy es un día en que tenemos que mostrar que Jesús está vivo. Las iglesias quieren llenarse de gente que crea que el Señor resucitó. Eso es lo que queremos, que las iglesias se llenen de testigos, porque eso es lo que nos manda el Señor en su resurrección, a testificar de que Él vive. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por el regalo de experimentar la realidad de tu resurrección, Señor. Todos hemos pasado momentos difíciles y de todos nos han sacado tu poder y tu gracia, Señor. Tu resurrección que nos ha levantado del COVID a los que hemos sido contagiados. Tu resurrección que ha levantado nuestros hogares quebrantados y a punto de separarse. Tu resurrección, Señor, que le da sentido a nuestros días. Hoy es un día, Señor, donde nosotros los cristianos proclamamos con nuestra voz que tú vives. Pero yo te pido que de ahora en más sea nuestro testimonio el que la gente pueda ver en nosotros de un Cristo que vive. Transforma mi manera de hablar, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de reaccionar ante cualquier situación de mi vida, Dios. Que en todo momento yo pueda mostrar al Cristo que yo he creído, al que fue a la cruz, pero al que resucitó y vive y vuelve por mí. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Qué chévere volverlos a ver, como decía ahorita, el día de resurrección. Varios resucitamos. Amén. Algunos que no había visto hace días resucitaron hoy. Otros resucitaron
del COVID, de la vacuna del COVID. Y bueno, estamos aquí. Hubo complicaciones para poder hacerlo, pero al fin el Señor es bueno y el Señor permitió que pudiéramos reunirnos esta mañana en este lugar. Acérquenme ese micrófono pronto aquí. Y como decía mi esposa, nuestra fe, el día más importante que pudiéramos celebrar a lo largo del año, no es exactamente la muerte del Señor, porque el Señor, claro, el Señor murió por nosotros, pero el Señor no se quedó en la tumba. El Señor se levantó al tercer día y resucitó. Sin resurrección no hay transformación. Sin resurrección nuestra fe es vana. Y ese es el tema de ese pequeño mensaje que tenemos para el día de hoy. Si la resurrección no existe, si la resurrección no es real, nuestra fe es inútil, es vana, no sirve para nada. Y voy a empezar leyendo bueno, antes de leer voy a orar también para que podamos hoy, si no lo hemos hecho antes, entender de una nueva manera lo que significa la resurrección, lo que significa el Señor, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, y que esa realidad pueda transformar nuestro corazón y pueda reafirmar nuestra fe. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que habita en nosotros y que se mueve en medio de nosotros. Gracias porque en este lugar estamos reunidos dos y más que dos en tu nombre. Por lo tanto, sabemos con certeza que tú estás aquí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos para que seas tú hablando en nuestro corazón, que tu palabra sea sanándonos, liberándonos, animándonos y fortaleciendo nuestra convicción. Háblanos a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes tienen sus Biblias, sus apps, pueden ir a 1 Corintios en el capítulo 15. Allí en el 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando acerca de precisamente de ese evento trascendental y maravilloso que es la resurrección. Imagínense que mientras los apóstoles caminaron con el Señor y el Señor les decía, es necesario que yo me vaya, yo estaré muerto, pero me levantaré, y les hablaba de una y otra manera acerca de la resurrección, pero como que ellos no lo entendían todavía, como que en sus mentes y en sus corazones todavía no comprendían ese evento de la resurrección. Incluso cuando el Señor le habla a Pedro acerca de la necesidad de que él muera y que él sufra, y Pedro escucha esas palabras, Pedro le dice, no, que eso no te acontezca, Señor, ¿cómo así que tú tienes que sufrir? ¿Cómo así que tú tienes que ir a morir? Mucho menos se iba a imaginar Pedro que el Señor iba a resucitar. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque estaba tratando como de evadir la realidad de la responsabilidad de Jesús de ir a cumplir con su cometido, de cumplir con la voluntad que el Padre había establecido para él y que era la misma voluntad del Hijo. No podemos decir que el Hijo no estuviera de acuerdo con ir a morir por nosotros, porque desde la eternidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están en un perfecto acuerdo, en un eterno acuerdo. Y si el Padre decidió, Dios Padre decidió que Dios Hijo viniera y se hiciera hombre, es porque el Hijo estaba de acuerdo con esa voluntad. Y el Espíritu Santo aprobaba esa voluntad y aprobó de hecho esa voluntad. Luego, la Santísima Trinidad opera de común acuerdo y en perfecta unidad, a pesar de que son tres personas diferentes, la deidad es una sola y se manifiesta en la plenitud de Jesucristo, perfecto hombre y perfecto Dios. Es un misterio que nosotros incluso nos queda difícil comprender. Y en estos días hablaba yo con algunas personas porque hay ciertos pastores que estaban hablando de que Jesús hizo milagros, pero que Jesús hizo los milagros no como Dios, sino como hombre. Que Jesús hizo los milagros como hombre y no como Dios para que nosotros también pudiéramos ser como Él. Pero me parece muy complicado en mi mente tratar de separar las dos naturalezas de Cristo, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Cristo anduvo por esta tierra, pero era absolutamente Dios y absolutamente hombre. Luego no podemos separar esas dos naturalezas y decir que un día trabajaba el Dios y otro día trabajaba el hombre y otro día trabajaban de acuerdo.
sino que siempre estuvieron trabajando en unidad y en perfecta armonía. Entonces, algunos le dan más énfasis a esa humanidad de Cristo para tratar de hacernos nosotros quizás tener la habilidad de creer más en los milagros y en los eventos supernaturales que ocurrieron a principios de la era de la iglesia y que para nosotros todavía son reales. Nosotros no decimos que lo sobrenatural de Dios no es real. Nosotros creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en la iglesia. El creyente es poseedor de la presencia del Espíritu Santo. Somos templos vivientes del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús, por ejemplo, él dijo, yo, muchachos, tengo que irme, tengo que ascender, los voy a dejar, pero no se preocupen porque les voy a dejar un consolador. Entonces, hoy nosotros tenemos ese consolador. El Señor ascendió, la segunda persona de la Trinidad en este momento está en los lugares celestiales y nosotros estamos aquí disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, que es el que el Señor nos regaló aquí para habitar con nosotros. Tú y yo, cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo habitando en nosotros. El Espíritu Santo que te guía, el Espíritu Santo que te habla en tu corazón. Siempre lo digo y lo vuelvo a decir, no es simplemente un poder, no es simplemente una energía que te agarra y te hace temblar y te pone los pelos de punta. El Espíritu Santo es una persona y está aquí, está con nosotros, está en nosotros. Y como persona nos habla a nuestro corazón, nos guía, nos consiente, nos da su paz, nos anima. Y esa es una realidad que debemos nosotros siempre tener en cuenta. Y la otra realidad es que el Cristo crucificado fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, sino que al tercer día se levantó entre los muertos, venciendo la muerte para siempre. Y vamos a leer entonces en 1 Corintios 15 para ir entrando en materia del mensaje de hoy. En 1 Corintios 15, en el versículo 1, creo, 1, sí. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, está hablando Pablo, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual son salvos, si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y la palabra, una palabra clave de hoy es en vano. Lo que el apóstol predicó no fue en vano. La fe que tú tienes y que yo tengo no es una fe que es en vano. Es una fe real, es una fe viva, es una fe fuerte, es una fe transformadora. En el versículo 3 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Pablo está predicándoles a los corintios y les dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Pedro y que luego se apareció a los 12. Mira qué cosa más tremenda. El mismo Pablo está diciéndole a los corintios, y ahora nos lo dice a nosotros 2000 años después, que no solamente él, el Cristo, que fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, pero que no solamente es un hecho que él puede narrar aquí, sino que el Cristo se le apareció a Pedro y se le apareció a los apóstoles. Y dice en el versículo 6, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Puedes creer tú eso? Imagínate que estemos acá y que tu tía esté en Colombia y que mi abuelito esté por allá en Europa y que de pronto el tío Pepe se haya muerto y que se le aparezca para tirarle los pies a la tía en Europa, al primo en Kansas, al otro amigo en Australia al mismo tiempo. Sería tenebroso. Pues eso fue lo que ocurrió el día de la resurrección. El Señor se apareció a 500 hermanos, más de 500 hermanos a la vez. Y dice Pablo, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque otros ya duermen. Como quien dice, Pablo les está diciendo, este evento de la resurrección es tan real que aquí hay más de 500 personas a las cuales ustedes les pueden ir a preguntar. Vayan, pregúntenles lo que les pasó. A ellos se les apareció el Cristo al tercer día. Ellos lo vieron. Pregúntenles.
y les van a decir, sí, vimos al Cristo resucitado. O sea, fue un evento real, está diciendo. Hay testigos oculares de ese evento maravilloso. No solamente es un relato, es algo que ocurrió y que hay gente que está dispuesto a testificar que es real. Se le apareció a Pedro, vayan pregúntenle a Pedro, y se le apareció a los 12, obviamente pueden preguntarle también a los apóstoles. Después se apareció a Jacobo, a luego los apóstoles, y al último de todos, como alguien nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Pablo, que antes se llamaba Saulo, fue un perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseos, receloso de la ley, y por supuesto cuando se encontró con la predicación del evangelio empezó a perseguirlos y empezó a tratar de deshacerlos y de destruirlos porque iban en contra de lo que él ya había aprendido durante toda su vida. Y empieza a perseguirlos e incluso a llevarlos ante los juzgados, e incluso es partícipe de la muerte de uno de los primeros mártires que se llamaba Esteban. El concilio acusó a Esteban de herejía, por decirlo así, y empezaron a apedrear a Esteban. Y dice la escritura que Pablo estaba presente ese día en que empezaron a apedrear a Esteban y decía, denle más duro. Bueno, no decía eso, pero decía que él estaba aprobando la ejecución de Esteban mientras lo estaban apedreando. Luego él era perseguidor de la iglesia. Pero después de la resurrección dice que después de todas esas apariciones, a mí también se me apareció, dice Pablo. Y ahí está el relato en los evangelios. Cuando Pablo iba camino de Damasco, hay un resplandor sin igual que lo deja a él totalmente enceguecido. Y escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Pablo ahí medio a tientas empieza a preguntar, ¿pero quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Pablo entiende que lo que él había, yo creo que en cuestión de segundos, en su corazón y en su mente dijo, yo he estado persiguiendo a este tipo durante todo este tiempo y resulta que sí era verdad, resulta que sí es cierto. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Se humilla Pablo y entonces empieza el caminar de Pablo, la revelación que el Señor le da, se lo lleva a un lugar, a Damasco, a darle la revelación que tiene el Señor del Evangelio, que Pablo después expresa en sus cartas y que es la que nosotros tenemos ahora en nuestro Nuevo Testamento. Y acá dice Pablo, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, como les cuento. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y nuevamente empiezo a utilizar esa palabra que es importante como para un día como hoy. La gracia de Dios no resultó vana. Su gracia no es inútil, no es vana, pues la resurrección es real. Puedes colocar ahí si estás escribiendo. La gracia para contigo no es vana. La gracia de Dios para ti, la gracia de Dios para Alvarito, la gracia de Dios para Fernando, para Gilberto, para Lucho, no es inútil, no es en vano, es real. Pues la resurrección es real. En otras palabras, el evento de la resurrección está confirmando lo que ocurrió en el Calvario 3 días atrás. Porque si el Señor se hubiera quedado allí, hubiera podido restaurar nuestro cuerpo corrupto y hubiera entonces salvado un cuerpo corruptible. Pero el Señor no se quedó allí. El Señor tenía que ir a la tumba y vencer la muerte para que nosotros fuéramos restaurados, no solamente en nuestro cuerpo corruptible, sino que también fuéramos redimidos en un cuerpo nuevo, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Y es tremenda esa realidad porque Pablo dice que esto que es corruptible, nuestro cuerpo que se está deshaciendo, que se va envejeciendo, va a tener que ser restaurado porque si no, no podemos heredar. Él está hablando de una herencia maravillosa. Todas las bendiciones del Señor son una herencia espiritual. Pero nosotros para poder heredar esa herencia espiritual, si quedáramos con este cuerpo de carne, así nomás, no las podríamos disfrutar, porque el cuerpo se acaba, el cuerpo se deshace.
Y cuando lleguemos ya a cierta edad, 80, 90, los más fuertes hoy en día con la tecnología y con la ciencia, quizás 100 años. Y ahí acabaría todo. Pero Pablo está diciendo, esto corruptible se tiene que transformar en algo incorruptible. Esto mortal se tiene que transformar en algo inmortal. Y el primero que logra ese milagro maravilloso se llama Jesús de Nazaret. Cuando Él resucita al tercer día, su cuerpo es restaurado, es glorificado. Él resucita con un cuerpo nuevo. Y nosotros también vamos a resucitar con ese cuerpo nuevo. Amén. Un cuerpo que ha sido glorificado, un cuerpo que es inmortal. Y ahorita vamos a mirar cómo lo define Él. Dice Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Dice Pablo, si la resurrección de los muertos no existe, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, y aquí vuelve otra vez la palabra clave de hoy, vana es nuestra predicación, uno. Y segundo, vana es la fe de ustedes. Es como decir, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Lucho me dice que él estuvo comiendo carne de delfín rosado y que le hizo mucho bien porque tiene mucho antioxidante. Lucho estuvo comiendo carne de delfín rosado, que es pescado en el Amazonas. Pero entonces la gente le va a decir, ¿usted cuál delfín rosado? Si los delfines rosados no existen, usted está loco. ¿De dónde sacó carne de delfín rosado? Los delfines rosados no existen, luego usted está delirando. Si acaso se comió un atún pasado y por eso es que está delirando. Un atún expirado. Así más o menos es el concepto. Si nosotros decimos, no, la resurrección de los muertos es un mito, es una leyenda. Si eso es una leyenda, si los muertos no pueden resucitar, entonces Jesucristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces dos cosas. Vana es el mensaje que nosotros digamos o que predicamos, y vana es la fe de ustedes y la fe mía. O sea, es inútil, no sirve. O sea, apague y vámonos. Si los muertos no, Cristo no ha resucitado, vuelve acá a insistir. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Entonces tú te paras en un parque como este, en el trabajo, como hace Alfredo, a predicar del evangelio a sus compañeros de trabajo. Y le van a decir, ¿usted qué está predicando? Eso es mentira. Cristo no existió, ni caminó por la tierra, mucho menos resucitó. ¿Usted ya sabe eso? ¿No sabe eso? Si eso no es verdad y si es una leyenda, su predicación es falsa. Mi predicación es falsa, pero aún algo peor. Si Cristo no resucitó, mi fe es falsa y todavía estoy en mis pecados. Si nosotros creemos que nuestros pecados fueron perdonados, que nuestra situación delante del Padre ha sido solucionada, sin resurrección no ha sido solucionada. Porque la resurrección es un evento importante, urgente e imprescindible para confirmar ese perdón de pecados. Entonces nosotros podemos decir, Jesús caminó por la tierra, Jesús hizo milagros, Jesús incluso fue a la cruz y murió. Pero si no hay resurrección, todavía estamos en nuestros pecados, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la resurrección es la confirmación, el sello, el recibo que el Señor nos da para confirmar que todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue real y fue suficiente. Dice acá, su fe es falsa y todavía están en sus pecados. Luego todavía estamos en problemas. Estaríamos esperando que alguien venciera el poder que el pecado tenía para matarnos, porque esa es la clave. La resurrección confirma lo que Cristo hizo por nosotros, destruir el poder que tenía el pecado. ¿Para qué? Para matarnos. Porque ¿qué es lo que hace la resurrección de los muertos? Pues vencer la muerte. Y la muerte es el castigo que nosotros recibimos por el pecado. El ser humano desde Adán, a raíz de la caída,
lo que recibió como consecuencia de su caída, ¿qué es? La muerte. La muerte eterna. No quiere decir que no muramos nosotros. Nosotros tenemos esta muerte física, pero esta muerte física solamente es un paso. Lo que nos debería preocupar a nosotros sin Cristo es la muerte eterna. Porque si tú te mueres, bueno, ya se murió, ya acabó todo para él, diría algún escéptico, algún agnóstico, que eso es lo que dicen los agnósticos. Ya, nosotros estamos aquí, vivimos, comemos, procreamos, la pasamos bien, y ya, morimos y ya, se acabó, desaparecimos. Pero que el Señor dice es que después de esta vida viene la verdadera vida. Y esa verdadera vida después la vamos a experimentar junto a Cristo por la fe en Él. Pero si no creemos en Él, entonces lo que espera es muerte espiritual. Entonces no estaríamos disfrutando de esa presencia eterna con Cristo, sino una separación eterna de Dios, en un lugar que la Biblia llama el Seol, y que otros llaman el infierno, y que otros llaman el llanto y el crujir de dientes. En ese lugar de separación es donde están aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo y el Evangelio. Y el versículo 18 dice, si eso es así, entonces la resurrección no existe, Cristo no resucitó, su fe es inútil. ¿Están en problemas porque sus pecados no han sido perdonados? Y entonces los que están dormidos en Cristo también están perdidos. O sea, todos los que se nos adelantaron antes, nuestros antepasados, nuestros abuelos, los tíos que nos compartieron del Evangelio, que ya están con el Señor, están quién sabe dónde, pero con Cristo no, según esto. Se durmieron, pero están perdidos, dice Pablo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, entonces seríamos los más desdichados de los hombres, dice Pablo. Somos los más dignos de lástima. Cualquiera que nos vea entonces por ahí nuevamente, cuando tú estás hablando de Cristo, te va a decir, uy, no, pero ese Fernando pobrecito está más rayado, se tostó, pensando en ese Cristo que ni existió, y que mucho menos que se iba a levantar de entre los muertos. Qué pesar me da, pobrecito. Seríamos nosotros dignos de lástima, porque nuestra fe sería irreal. Todo esto sería un cuento de hadas, y entonces ¿para qué hacer todo este tipo de reuniones? ¿Para qué proclamar el Evangelio si es de mentiras? ¿Para qué proclamar esta realidad que es para nosotros real, pero en realidad no es real, sino que es una fantasía? Pero mira cómo sigue allí hablando el apóstol Pablo. Dice que Cristo garantiza la resurrección. ¿Cómo? Porque Cristo era el único que tenía la capacidad de pagar el precio y era el único que tenía la capacidad de vencer la muerte y volverse a pararse de entre los muertos. Nadie tendría ni tendrá ese poder de que si se muere volverse a parar por sí mismo de la tumba. Sería una cosa ahí sí de ultratumba. ¡Qué susto! Pero Cristo es el único que con el poder del Espíritu Santo es capaz de vencer la muerte y levantarse él mismo de entre los muertos. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, y acá hay una doctrina o una enseñanza interesante que se entiende a la luz de la fe hebrea o de la fe judía. Dice que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia, como las primicias de los que durmieron. Resulta que cuando el Señor Jesús murió, se estaban celebrando unas fiestas judías, la fiesta de la Pascua. Al tercer día de la Pascua, lo que ocurre es la fiesta, o lo que se empieza a celebrar es la fiesta de las primicias, o la fiesta de los primeros frutos, lo que los judíos llaman el Bikurín. En esa época, después de la Pascua, los judíos llevaban una parte de la cosecha de cebada, o una parte de la cosecha de lo que tuvieran allí como primeros frutos, para ofrecérselos al sumo sacerdote, y para que el sumo sacerdote bendijera a través de estos primeros frutos
toda la cosecha próxima. Eso se llamaba la fiesta de los primeros frutos. Y Pablo dice aquí, Cristo que resucita casualmente, pero no es casual. Cristo resucita, muere en la Pascua y resucita casualmente en el día de los primeros frutos. ¿Para qué? Porque resulta que Cristo se convierte en las primicias, se convierte en el bicurín de toda la cosecha de almas que va a ser resucitada en el día final. Así como el sacerdote bendecía este manojo de cebada, y al bendecir este manojo de cebada, bendecía toda la cosecha que venía para Israel. Asimismo, al bendecir, en este caso, ese manojo se llama Cristo Jesús. Él es ese pedazo de cosecha, por decirlo así, que se ha presentado delante de Dios como primicia de todos los que vienen delante de Él, o más bien detrás de Él. Entonces, Cristo se presenta el día de la resurrección, un día como hoy, como primicias. Y le dice al Señor, yo soy las primicias y represento a todos los que han creído en mí y creerán desde hoy hasta que esto termine. Amén. Por mi obra, por mi sacrificio y por mi resurrección, yo soy capaz de traer resurrección a todos los que en mí creen y han creído y creerán de aquí hasta el final de los tiempos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, acuérdense que por un hombre entró la muerte a la humanidad. ¿Cuál hombre es ese? Adán. Por Adán entró la muerte a la humanidad. Dice, así como Adán, por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos están muertos, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces todos nosotros, los que creemos en Cristo, los que han creído y los que creerán, se convierten entonces en esa cosecha maravillosa que será recogida al final de los tiempos. Cristo ha sido presentado en un lugar celestial, porque también dice en el Antiguo Testamento que esa ofrenda era mecida. Se mostraba delante de Dios, el sacerdote la mecía, y era de agrado al Padre. El Padre se agradaba de ella y la recibía. ¿Cómo se meció la ofrenda de Cristo? Cristo entró en un lugar espiritual, dice la palabra de Dios en Hebreos. Cristo se presentó en un lugar sobrenatural, en un templo que no es hecho con manos humanas, en un templo espiritual donde se presentó delante de Dios allí como ofrenda y como primicias de los que vienen detrás de Él. Entonces Él es como esa ofrenda mecida delante de Dios, que Dios aprueba y que gracias a su victoria de resurrección y victoria sobre la muerte, extiende sobre todos los demás creyentes, así como el 10% de la cosecha. En otras palabras, Cristo es como ese diezmo de todos nosotros, como una especie de diezmo. Él se presenta delante de Dios a nombre de todos los creyentes. Y todos nosotros, sin haber estado allí, recibimos como regalo algo que nosotros no conquistamos, algo que nosotros no logramos, pero lo recibimos simplemente por la fe. Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice Pablo acá, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, después de que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder. Pues Cristo deberá reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Ese es el enemigo más tremendo que nosotros podamos tener. El enemigo número uno de la humanidad no es el COVID, no es el globalismo, no es la izquierda, no es George Soros. El enemigo número uno, no Alvarito, no, créeme. El enemigo más grave que podemos nosotros tener es la muerte. Todos nosotros vamos caminando hacia la muerte. Nosotros vamos como en una campana esa de Gauss, los que estudiaron ingeniería estadística. Venimos ascendiendo desde niños hacia la madurez
y luego la campana vuelve otra vez a bajar hacia la tumba, hacia el hoyo. Todos nosotros, descendientes de Adán, tenemos que pasar por la muerte física. Lo que Cristo viene a hacer, Pablo lo llama el último Adán. Todos nosotros los creyentes en Cristo ya no somos de Adán, sino somos de Cristo. Luego todos nosotros, nuestro ADN espiritual ha sido transformado, hemos recibido una clonación. Ya no somos de Adán caído, sino del Cristo glorificado. Luego nosotros ya no estamos condenados a la muerte de Adán en física, sino condenados, más bien destinados a reinar con Cristo, destinados a experimentar su gloria con Cristo. Él nos da espíritu de vida. Dice acá que a Adán se le dio un alma, pero a nosotros Cristo nos da espíritu que vivifica. O sea que un alma no es eterna, según esto. El alma se puede ir. El alma y Adán son de la tierra, son temporales, pero el espíritu de vida es eterno. Y ese espíritu de vida solamente logras obtenerlo al creer en Cristo. Cuando nosotros somos jóvenes, pues no meditamos mucho en esto de la muerte. Pero cuando ya se va acercando el declive de la campana de Gauss, tú empiezas a mirar no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces ya cada vez más cerca está ese prado. Entonces, ¿a dónde está la esperanza? ¿A dónde está el consuelo del cristiano? ¿A dónde está la gloria del cristiano? Allá, en ese lugar, en saber en nuestro corazón, en tener esa fe y esa confianza de que mi vida no termina allí en el declive de la campana de Gauss, sino que mi vida cuando llegue allí no está terminando, sino que apenas está comenzando. Es el comienzo de la verdadera vida. Por eso puedo mirar lo temporal sin afanarme. Por eso puedo descender por la montaña sin angustiarme, sin perder la esperanza, sin decir, qué jartera, la vida se acaba. Qué jartera, como dice Lucho, lo bueno no dura. Pero nosotros tenemos la esperanza de que en Cristo no solamente vamos a durar, sino que vamos a perdurar. Amén. Ahí puedes anotar esa frase. La vida cristiana entonces, la vida cristiana es Dios mismo bajando del cielo, infundiéndonos su vida y su poder de resurrección a través de Jesucristo. Entonces fíjate que el hecho de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es un hecho completo, no podemos partirlo, no podemos dejar a Cristo clavado y ensangrentado en el madero, porque eso solamente es la mitad del trabajo. El trabajo es completo, Él muere, va al Seol, pero resucita al tercer día. Ahí es donde el trabajo es completo. Allí es donde nosotros podemos entonces tener la seguridad de que el poder del Espíritu Santo está contigo y que la resurrección es una promesa real para ti y para mí. Mira lo que dice Gálatas, el libro de Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20 al 21. Porque esta es otra cosa que nosotros escuchamos mucho entre los cristianos, es que yo tengo que morir. Oye, tienes que morir, muere. Acuérdate que tú tienes que morir cada día y no. Lo que el Evangelio dice es que si tú crees en Cristo, ya moriste. Dice Gálatas 2:20, con Cristo, ¿cuántos están con Cristo? Si estamos con Cristo, dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Cómo así? Pero yo no estuve en la cruz hace 2000 años allá en Jerusalén, en las afueras de la ciudad. No, pero he creído en Cristo. Y si he creído en Cristo, he sido crucificado juntamente con Él. Y dice más, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando creímos en Cristo, no solamente creímos en Él, sino que fuimos crucificados con Él. O sea que hemos muerto, ya estamos muertos con Él. Pero aún más tremendo es que no solo estamos muertos con Él, sino que Él es las primicias de lo que Él logró al tercer día. También estamos resucitados con Él en lugares celestiales. Dice el libro de Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Dónde estás sentado? ¿Estás sentado en un parque hoy, en el año 2021, en abril? No. Pero sí, o sí, pero todavía no, como dicen los teólogos. Cristo logró que cada uno de nosotros esté sentado con Él en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, por nuestra fe en Él. ¿Cómo hago yo para sentarme a la diestra de Dios? Les preguntaría. Si no fuera porque tus pecados y todas tus transgresiones han sido lavadas y limpiadas, no podrías sentarte delante o a la diestra de Dios juntamente con Cristo, porque el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, 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 no admite pecado, no admite corrupción, no admite transgresión, es perfecto en todas sus áreas, es santo, santo, santo. Pero tú y yo podemos estar sentados con Él por la obra de Cristo, como lo dice el libro de Efesios. Con Cristo he sido crucificado, no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Otra vez dice, en vano. Vamos al Romanos 6, versículo 1 al 11. Acá dice que tengo que terminar en 20 minutos. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Mira lo que dice aquí Pablo en Romanos 6. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben? Miren, póngale atención a esto, que es un retrato o una explicación de lo que significa el bautizo. El bautizo ahora de nosotros como creyentes en Cristo. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él, escuchen, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. En otras palabras, nosotros en Cristo estamos sepultados ¿en qué? En esa realidad que es Cristo. Cuando Cristo fue a la tumba, acá dice que nosotros fuimos con Él, dice en el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Luego nosotros hemos sido sepultados con Él para muerte, para levantarnos con Él para vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y aquí otra realidad para que la anoten allí. Sabemos que nuestro viejo hombre, ¿cuántos saben que tienen un viejo hombre que ya no existe? Todos en Cristo somos una nueva criatura, una nueva creación. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Tu cuerpo de pecado fue destruido. ¿Escuchan eso? Al estar con Cristo, al creer en Cristo, fuimos a la muerte con Él, luego hemos muerto con Él. Luego el cuerpo de pecado ha muerto con Él. Hemos sido libertados del pecado. Pero ¿qué pasa? Dice acá en el versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez por todas. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios.
así también, y ahí tienen que anotar ustedes, así también ustedes considérense. O sea, es algo que tú lo debes creer, algo que debes asumir por fe. Ustedes también, así como Él murió al pecado de una vez para siempre, pero vive para Dios, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ya voy terminando. Otro versículo para que anotes allí es Romanos 4, del 20 al... No, 4:23 para... 4:23, 25. Romanos 4:23, 25, no más. Aquí está hablando de Abraham cuando creyó en las promesas de Dios. Dice que cuando Abraham creyó, su fe le fue tomada por justicia. Y en el versículo 23 dice, y esto que fue escrito que le fue contada, fue también para nosotros, a quienes será contada esa fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aquí entonces Pablo vuelve a decir y vuelve a resaltar que Cristo fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para sellar nuestra justicia. En otras palabras, la justicia que tú tienes, la aceptación que tú tienes y que yo tengo delante de Dios, ha sido sellada, ha sido pagada en su totalidad con la resurrección. O sea, la resurrección era necesaria para asegurar la justicia tuya y la justicia mía y la justicia de cualquiera que cree en Él. Y termino entonces con Hebreos en el capítulo 9, versículo, ya no voy a leer todo, sino voy a leer solamente el versículo 15 al 18. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 15 al 18, está hablando, bueno, en la parte, en los versículos anteriores estaba hablando de la sangre de los animales, la sangre de los toros y los machos cabríos, que se derramaba en el antiguo pacto para purificación de los pecados. Pero dice acá, la sangre de Cristo se ofreció sin mancha a Dios. Y en el versículo 15 dice, la sangre de ese cordero, dice, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de los pecados que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de una herencia eterna. Porque donde hay un testamento se necesita que ocurra la muerte del que firmó el testamento. Por eso se llama testamento. Para que el testamento que yo firmo y le quede a mis hijos, yo necesito morir para que ellos puedan reclamar lo que les toca. Asimismo aquí, el testamento se pone en ejercicio cuando el que firma se muere. Por eso, este testamento es válido en caso de muerte. Cristo ha muerto, luego el testamento ahora es válido para ti y para mí. Y se ha inaugurado a través de la sangre del Cristo que inauguró ese viejo pacto, ese nuevo pacto, y ha derogado el antiguo pacto. O sea que Cristo al morir inauguró e hizo posible que todas esas promesas de ese testamento llegaran hasta nosotros porque Él murió. Pero no solamente Él se quedó con la muerte, sino que nosotros todos, al creer en Él, también participamos de su muerte y por lo tanto de su resurrección. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor, porque al tomar la cena estamos recordando cómo fue que Él obtuvo esa victoria, cómo fue que Él pudo sellar ese Nuevo Testamento para que tú y yo y nosotros que estamos aquí podamos experimentar y disfrutar esas promesas espirituales que tenemos. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino poder tener la esperanza de la vida eterna después de que partamos de este mundo físico. De nada te sirve trabajar toda la vida y trabajar como negro, trabajar, perdón, como dicen en Colombia, para poder vivir como blanco. Aquí no se puede decir eso.
Pero me refiero a trabajar arduamente y ganar el oro y la seca y la meca para que todo eso quede en el sepulcro. Porque como decía el viejo sabio, no hay entierro con trasteo. Todos vamos camino hacia ese lugar y después nada, no nos van a meter allí todas las horas de trabajo, los overtime que nos metimos, el sudor que derramamos, la vértebra torcida, todo eso quedará en el olvido. Pero en Cristo sabremos que en el momento en que durmamos, porque eso es lo que dice Pablo, los cristianos no se mueren sino que duermen. Dormiremos para abrir nuestros ojos a la presencia del Cristo vivo y poder experimentar en el día final una resurrección a través de un cuerpo transformado, vestido de inmortalidad. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes. Que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es entregado, que es roto, que es partido por ustedes. Al terminar la cena, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este pan simboliza un cuerpo que se rompió, un cuerpo sin pecado, un cuerpo quebrantado, que se hizo como pecado por nosotros. Y la copa simboliza la sangre preciosa de un cordero sin mancha, que se ofreció a sí mismo por nosotros. Una sangre perfecta que lava nuestros pecados para siempre. Por eso tantas veces como coman este pan y beban este vino, háganlo en memoria de lo que ocurrió hace 2000 años. Y hoy recordamos una vez más este evento maravilloso, Señor. Y en nuestro corazón clamamos porque vuelvas pronto por nosotros, tu iglesia. Y si no, sabemos con toda confianza que cuando cerremos nuestros ojos, los abriremos para ti y contigo, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Al que vive para siempre, siempre. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias a todos los que estuvieron allí sintonizados por el Facebook Live. Nos encontramos el próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora, por este mismo canal. Pónganle allí like, compártanlo. Dios los bendiga a los que los vieron hoy, lo que van a ver en diferido. Una bendición. Bye.